Veamos lo que es el don de fortaleza. A veces el miedo y la cobardía nos aprisionan. No queremos arremeter con empresas difíciles o que nos comprometan un poco, bien sea en actividades parroquiales o que haya que dar la cara ante situaciones de injusticia. La valentía ha dejado de ser una virtud para muchos. Por eso hay que hincarse de rodillas y suplicar al Espíritu que nos conceda el don de la fortaleza. Como su nombre lo indica, es un don que da al cristiano fuerza, decisión, coraje, valentía, resistencia y aguante frente a cualquier clase de dificultad, peligro u obstáculo que se le pueda presentar. El don de fortaleza es el que ha sostenido y brillado en la vida de los mártires. Este don se hace presente también en los héroes cristianos, en la práctica callada y heroica ante los problemas y sufrimientos de la vida cristiana, que suele llamársele el heroísmo de lo cotidiano, cargar con la cruz cada día. San Pablo nos dice: todo lo puedo en aquel que me conforta. Y pasó de todo: calamidades, naufragios, tribunales, traiciones, y nada, siempre seguía para adelante. Muchos creyentes acaban en la monotonía porque no saben recurrir al Espíritu para que les dé el don de la fortaleza, cayendo en la flojera y en el desencanto. La presencia del Espíritu cambia a las personas, tal como vemos a los apóstoles, defendiendo su libertad ante el Sanedrín, o son capaces de sentir alegría cuando son atacados. En cambio, antes no tenían valor para dar la cara por el Maestro. También hemos visto en muchos cristianos que en la vida normal no eran muy valientes. Cuando se ha presentado el dolor en su vida, han sabido sobrellevar con paz y tranquilidad, porque el Espíritu les ha dado la fortaleza. Y veamos el don de ciencia. Cuando hablamos del don de ciencia, no nos referimos al saber de los intelectuales y estudiosos, sino a la realidad sobrenatural que está por encima del raciocinio humano. Con este don se perfecciona la fe, en cuanto que este don de ciencia ayuda a la fe a clarificar el conocimiento, a iluminar la mente y el corazón para que pueda percibir o ver lo que es justo y necesario. El don de ciencia es un conocimiento sobrenatural que procede de Dios y que nos descubre la conexión que existe entre las realidades materiales en las que nos movemos y las grandes verdades divinas. Este don de ciencia nos da un olfato espiritual para discernir si tal doctrina o comportamiento está de acuerdo con la fe católica. Al mismo tiempo, nos hace rastrear nuestro mundo interior para ver en todos los rincones del alma dónde se encuentra la bondad y la maldad dentro de nosotros mismos. También posee el don de ciencia el predicador que en un momento dado sabe qué es lo que tiene que decir y qué es lo que tiene que callar ante un público determinado. Preguntémonos, ¿sabes descubrir la presencia de Dios en tu propia vida y en lo que te sucede? ¿Dejas que el Espíritu Santo te haga gustar y experimentar la presencia del Señor en tu vida?
¿Y qué es el don de piedad? Este don nos estimula al afecto filial hacia Dios, a quien consideramos como Padre, y a la vez nos lleva al sentimiento de fraternidad universal para con todos los hombres. Las personas que logran vivir esta experiencia del don de piedad sienten una gran ternura hacia Dios unida al gozo y a la alegría, y la expresan en una obediencia fiel. El don de piedad está muy íntimamente relacionado con la experiencia del encuentro con Dios, que nos lleva a apagar en nuestros corazones aquellos focos de tensión y de división, como son la amargura, la ira, la impaciencia y la ambición. Al mismo tiempo, nos alimenta con sentimientos de comprensión, de tolerancia, de perdón, de desprendimiento y de compartir con los más necesitados. Es una actitud y disposición interior de quien sabe valorar las necesidades espirituales por encima de todos los acontecimientos ordinarios. El vicio opuesto al don de piedad es la dureza de corazón, que nace del amor desordenado de nosotros mismos, porque este amor hace que no seamos sensibles más que a nuestros propios intereses y que nada nos afecte, sino lo que se relaciona con nosotros. Que veamos las ofensas de Dios sin lágrimas y las miserias del prójimo sin compasión. Que no queramos incomodarnos en nada para ayudar a los otros. Preguntémonos, ¿cuál es mi relación con Dios? ¿Cómo trato a las demás personas? ¿Me dejo llevar del egoísmo, afán de dinero, orgullo, envidia? ¿Me apiado del que sufre o de los más pobres? Y por último, veamos qué es el don de temor de Dios. Conviene aclarar que Dios no debe ser temido, ni debe ser motivo de perturbación o de inquietud, porque Dios es Padre. Pero también es cierto que Dios es justo y que odia el pecado. La persona, al conocer esta justicia de Dios, puede temer ofender a Dios, pues existe el castigo. Pero Dios no hizo la muerte ni se recrea en la destrucción. El temor de Dios expresa la convicción de quien, sintiéndose amado, tocado por Dios, no puede vivir fuera de su amor y de las exigencias de la alianza. Se trata del sentimiento sincero que experimentamos frente a la tremenda majestad de Dios, especialmente cuando reflexionamos sobre nuestras propias infidelidades y sobre el peligro de ser encontrados fuera de su amor en el juicio eterno. Este santo temor de Dios es saludable, porque conociendo las terribles consecuencias que trae el pecado, nos ayuda a perseverar en el amor de Dios, a pesar de las tentaciones. Por eso, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El don de temor de Dios infunde en nuestro corazón el temor filial que nos impide hacer el mal, porque no queremos ofender a ese Dios Padre a quien tanto amamos. Aunque no hubiera cielo, lo amara, y aunque no hubiera infierno, lo temiera. Existe también un temor servil. Es el del esclavo que tiene miedo al castigo que le va a dar el amo si no trabaja o se porta mal.
Si nosotros servimos a Dios solo para que no nos castigue, estamos actuando de un modo distinto a aquel que ama a Dios porque merece ser amado. El don de temor de Dios es un hábito sobrenatural según el cual el justo, bajo el instinto del Espíritu Santo y dominado por un sentimiento reverencial hacia la majestad de Dios, adquiere docilidad para apartarse del pecado con una actitud enérgica y someterse a la voluntad de Dios. Preguntemos, ¿respetas y adoras al Señor? ¿Cuáles son las tentaciones más frecuentes en tu vida que te hacen pecar? ¿Te acercas con facilidad al sacramento de la reconciliación? ¿Qué te ayuda a mantenerte firme en el amor de Dios?